Buenas noches. Estamos otra vez en Diálogos Pastorales con Luis Arturo. Hemos estado, ya vamos para un año en Ya este casi caminar. vamos a cumplir el Ya aniversario vamos a de... cumplir. Espero que va a haber pastel. Claro, mínimo. Alguien, no sé quién lo vaya a mandar, pero si no, aquí en la esquina Sí, venden. sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. prepararemos nuestro pastel para ello. Y hay muchos cambios, muchas circunstancias distintas en las Ujú. cuales estamos transitando. Hay iglesias que siguen cerradas, otras que están iniciando, la nueva normalidad que todavía no sabemos finalmente cómo es, Ujú. pero también con algunas preocupaciones acerca de lo que ocurre en la vida de las iglesias, el cómo seguir ministrando, cómo Claro. avanzar hacia diferentes áreas de trabajo. Bueno, todo esto es de lo que hoy queremos conversar, justamente, ¿no? Y la idea de diálogos pastorales es esa, generar opiniones, Ujú. y si bien, como dices, no somos tan expertos en Claro, todo, claro. pero lo hacemos sí con la preocupación y con la inquietud desde la pastoral, ¿no? Así es, lo que pretendemos, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, es dar nuestra opinión como pastores, como hermanos que van en el camino, no como pues, personas que están quizá desde un escritorio, sino que hemos experimentado, hemos fallado, o por lo menos yo he fallado muchísimo a lo largo de tantos años de ministerio, pero hay cosas que también, gracias al Señor, han sido atinadas, ¿no? Y sin duda la pandemia, y eso lo hemos analizado, creo que ha sido una tónica constante en nuestras conversaciones, la pandemia nos ha puesto en un aprieto Ujú. de reinventar algunas Sí, cosas, dejar otras, innovar también. Y a veces mencionamos como que ideas de lo que pudiera funcionar, ideas de lo que está funcionando, pero siempre con esa esperanza de regresar al templo, a las sí. actividades presenciales, ¿no? Y vimos, o bueno, tú compartiste conmigo un artículo que se me hizo muy interesante, que igual le podemos dejar el link Sí, en la descripción de esta transmisión y este video, y que nos motivó al tema de esta tarde, esta mañana, de esta ocasión, que se titula Modelos híbridos. Quizá algunos preguntarán, ¿qué es eso? Bien, para poder explicar a qué nos referimos, creo que vale la pena mencionar que en este artículo hay una encuesta de cristianos en Estados Unidos. Y me gustaría, si me lo permites, pedirle a nuestro hermano Tanaí, que está detrás de cámaras apoyándonos, que coloque cuál es esta encuesta para que ustedes puedan observar con nosotros cuál es el resultado y podamos hacer algún análisis de ello. Bien, ahí ustedes pueden ver, hay una encuesta que dice el 83% de los feligreses que asistieron a servicios religiosos en línea al menos una vez en el 2020. Y ahí tienen ustedes un número importante de personas que nunca asistieron a servicios en línea, el 14%, un 10% asistieron solamente uno o dos veces, el 13% 3 a 5 veces, el 15% 6 a 11, 12 de 12 a 17, 12 de 35 a 18, 9 de 36 al 47, 11% 48 veces o más y 3 realmente no está seguro. Queremos llamar la atención a pues prácticamente la parte donde dice de 12 a 35, de 36 al 47, 48 o más, que podríamos tomar como que pues son casi las semanas del año. Si mal no recuerdo, creo ujú. que un año tiene 54 semanas, 52. Ujú. 52 semanas. Si somos estrictos, hermanos, solamente un 11% es probable que estuvo viendo servicios en línea Todo el año. todo el año. Ujú. Se va reduciendo de 36 al 47, hay un pequeño incremento de 12% de 18 a 35. Si sumamos 12, 9 y 11, estamos hablando de que de un 100%, el 30% siguió las transmisiones en línea o intentó seguirlo cada domingo. En números más simples, de 100 personas,
solamente 30 fueron fieles Ujú. en cuanto a su asistencia a los cultos. Sí. Sabemos que este gráfico refiere a los movimientos de las iglesias en Estados Unidos Ujú. y seguramente no es exactamente lo mismo que ocurre en México. Claro, claro. Pero también consideramos un par de factores para poder abordar esta temática el día de hoy. Por un lado, querrámoslo reconocer o no, Ujú. nuestros hermanos en Estados Unidos tienen mayor ingreso, mayor facilidad para la comunicación, Ujú. las conexiones de internet, etcétera, Sí, el uso de dispositivos electrónicos, todo esto. sí, sí. En ese sentido, tienen una mayor ventaja que la que nosotros tenemos en México y en América Latina. Por el otro lado, debemos de reconocer que también la población en México, la población cristiana evangélica, tiende a ser más fiel que los que están en Estados Unidos. Claro, claro. Entonces, considerando esas dos variables, donde hay una limitante de parte nuestra en el uso de tecnología, pero hay una mayor fidelidad, pensamos que los números realmente para el caso de México son bastante semejantes. Ujú. No manejamos números tan diferentes. Sí, Y eso nos hizo preocuparnos por un lado, claro. porque si solamente pensemos en las últimas tres cifras, donde habla del 48% hasta 18%, Ujú, ujú. estamos hablando de que hay un porcentaje importante, sí, 30 y tantos por ciento, pero esos son los que podemos decir que se mantuvieron fieles. Ahora, por el otro lado, si bien es un porcentaje importante, hay otros gráficos. La encuesta es bastante más amplia que este gráfico que Claro, estamos claro. usando. Por cierto, si Dios lo permite, vamos a poner el enlace ahí para que usted la pueda consultar de forma directa. Ujú. Entonces, pasa esto. Realmente lo que está ocurriendo en la vida de la iglesia es que hay un porcentaje, tal vez 30, quizás 40%, con mucha asistencia en los servicios en línea. Y si puedo decirlo así, es un grupo que también está creciendo y se está fortaleciendo porque precisamente han aprovechado el espacio para poder ver el sermón de un pastor, de otro, estudios bíblicos, y tienen una vida, si puedo decirlo así, muy activa a través de las redes sociales y están edificándose enormemente. Ujú. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, dentro de los demás gráficos que están en esta encuesta, por ejemplo, uno de ellos habla de que muchos de ellos manifiestan estar creciendo ampliamente en cuanto a su propia fe en este periodo. Y algunos incluso se están sumando a poder ser partícipes de compartir el Evangelio a través de las redes sociales. Claro. Pero el asunto es que eso es 30-40% de la iglesia. Sí, digo, realmente los números en México no, pues no los tenemos a la mano, pero estoy recordando, y gracias Tanay por compartirlo, ya si gustas puedes quitarlo, no sé si sigue ahí, pero bueno. Recuerdo hace tiempo un libro que salió, ¿qué será? En el 2000 y tanto, ay, se me fue el nombre ahorita, pero lo escribe, me parece, Guillermo Green, me parece, Ujú. en el que él lanza también esta encuesta de participación en las iglesias cristianas latinas. Ujú. Y llegaba casi a la misma conclusión, que de 100 personas, casi por regla general, solamente el 25 o el 30% está involucrado realmente en Así los es. trabajos de la iglesia. Sí, sí, es un porcentaje de alrededor del 20%. Y sí, y que es muy común incluso que estas mismas personas dupliquen funciones. Por ejemplo, Ujú. el presidente de la unión o del grupo de varones de la iglesia es diácono de la iglesia y a su O da vez, clases. sí, o da clases, Ujú. ¿no? La jovencita que es presidente de jóvenes es maestra de escuela dominical y también es parte del grupo de alabanza. Ujú. El hermano que ayuda dando los boletines al inicio del templo es el encargado del Ministerio de Relaciones, etcétera, ¿no? Ujú. Hay una duplicidad de funciones.
Una, porque el 70% restante no está haciendo verdaderamente mucho, ¿no? Y porque pues estos hermanos tienen ganas de trabajar, ¿no? Y uno dice, pues adelante, adelante, Claro, si quieren trabajar, adelante. nos da gusto, y de hecho, Claro, verles trabajar. claro. Obviamente hay iglesias en donde el número varía, ¿no? Por ejemplo, yo vi una iglesia que este número increíblemente era muy alto, es decir, había un 45% de hermanos Ujú, que sí, participaban y un 55% que estaba en banca, pero también a veces sucede a la inversa, donde solamente un 10% de la iglesia está trabajando y el 90%, como dicen, están en banca, ¿no? Ahora, ujú, eh, creo que esta encuesta nos da o nos confronta con una realidad que el mismo artículo dice, porque tristemente muchos pastores no supimos cómo reaccionar a la pandemia. Es decir, no hubo alguien que dijera, bueno, yo ya tengo esta experiencia y con base a mi experiencia les puedo hacer estas ujú, recomendaciones. Quizá en otra clase de contextos, pues tenemos algunas experiencias, por ejemplo, hermanos que han sido perseguidos y que a lo ujú, mejor, sí, bueno, y de repente surge una persecución en algún lugar, estos hermanos pueden asesorar, "Ah, miren, nosotros hicimos así, así. Surge a lo mejor un problema de inundación o de desastre natural, un terremoto, sí. etcétera. Bueno, hay Hay unos modelos de que ya gestión hay modelos, ya preparados. pero no había modelos realmente digitales, estrictamente hablando, de cómo reaccionar ante la pandemia. Es decir, sí había algunas comunidades o algunas iglesias que de alguna forma estaban preparadas, entre comillas, para reaccionar a la pandemia, las llamadas iglesias virtuales. Hay Ujú. una por allí en Puerto Rico, no recuerdo cómo se llama, iglesia, si se llama, interesante, porque ellos tenían una iglesia virtual, de hecho. Sí, los modelos de iglesias multisitios era lo más parecido que había. Sí, sí. Sí, Pero no desarrollaban estas otras áreas, es no, decir, básicamente es el culto, ¿no? ajá, nada más, ¿no? Sí, Y la gente, pues, visitaba y todo, y recogían ofrendas mediante depósitos, ¿no? Pero no era una iglesia en el sentido de que se conocieran entre ellos, simplemente había una especie de programa, por así decirlo, sí, ujú, como los televangelistas, que fue muy de moda en la década de los 80, 90, donde pues un evangelista contrataba su horario de canal o una hora en un canal y transmitía, ujú, ¿no? Que después empezó a hacer lo del enlace famoso, ¿no? Pero bueno, ese artículo habla de esto, nos confronta y dice, los pastores pues, no estábamos listos, no estábamos preparados, nadie pudo asesorar a nadie, pero ya un año, año y medio de la pandemia empiezan a surgir experiencias que son bienvenidas, que son buenas, que son aplicables, y es allí donde surge, ahora sí, los modelos híbridos, ujú. que es a donde queremos llegar. Ya hay iglesias que han también puesto en práctica algunas cosas, Sí, se han equivocado, han corregido y ahorita parece ser que ya tenemos quizá propuestas más firmes, ¿no? Y eso es ujú, una buena noticia. sí. Esta idea de modelos híbridos realmente es, bueno, esta es la realidad en la Sí, que estamos. No sabemos por cuánto tiempo, ujú, pero quizás tenemos que empezar ya a asumir que es un modelo que va a permanecer por algún tiempo más. O sea, cuando empezamos en México, de pronto decían, bueno, vamos a cerrar 2, 3 semanas, sí, vamos para año y medio, o estamos en ese rango. Y la nueva realidad es esta. ujú, La realidad es que hoy en día todo esto está ocurriendo. Ocurre en las universidades, en los espacios de trabajo, en algunos de una forma más amplia, en otras no tanto, dependiendo los giros en los que se están desarrollando, ¿no? Um, Hay empresas aquí en México que de pronto decidieron, por ejemplo, cerrar sus oficinas que ujú, tenían. A veces rentaban espacios grandes de oficina y ahora dices, bueno, sí, pero vamos a rentar un espacio menor porque entre las cosas que descubrimos desde que hay una parte del trabajo que no necesitamos tener
50 escritorios aquí. Ujú. A lo mejor nada más necesitamos tener 10. Sí. ¿Sí? Y otros donde van 1 o 2 días a la semana a la empresa y todo el demás trabajo se hace en casa. Esto pasa, por supuesto, y de forma muy, muy amplia lo vamos a seguir viendo en las universidades, Ujú, ujú. posiblemente con mayor énfasis que en los modelos de educación básica. Así es que muchos de los profesores, e incluso esa área donde de pronto alguien te decía, es que estoy estudiando en línea, y ya decías, "Oye, como que ya es de baja calidad, Sí, ¿no?". sí, sí, sí. Era como parte de nuestra apreciación. Pero hoy en día eso es lo normal Ajá. y va a ir creciendo esa normalidad Ujú, ujú. de modelos donde seguimos en línea y habrá más bien otros espacios donde se hace un trabajo eh, presencial. Ujú. Entonces, es porque nuestra propia sociedad está cambiando, Ujú. que incluso las iglesias, muchas hoy en día, ah, están con un servicio en línea que han continuado, pero también tienen espacios presenciales donde están trabajando. Claro. Sí, a eso se refiere precisamente el modelo híbrido, entre no dejar lo que se tiene, los medios digitales, las transmisiones, las clases vía Zoom, no perder eso, pero también es importante, es sano, es parte del desarrollo humano la cercanía con otros. Ujú. Válgase la expresión en un tiempo en el que la pandemia dice que no debemos tener cercanía, el ser humano se desarrolla por esa misma Sí. cercanía, ¿no? Y cuando hablamos de cercanía no estamos hablando en atiborrar un templo de las 100 personas que asisten a ella, Ujú. no, sino que podamos hacer cierto tipo de estrategias para que entre los hermanos haya esa comunión. Por Ujú. ejemplo, el artículo hace algunas recomendaciones Sí. y dice que una de las recomendaciones, que no es nueva de hecho, pero que vale la pena volverla a explorar, es el grupo pequeño. Ujú. Los grupos pequeños pueden reunirse en un salón, no sé, estoy pensando, un salón para capacidad de 30 personas, 10 personas, 8 personas pueden estar perfectamente en un salón así, con Sí. una distancia prudente. Ujú. Este, me parece que tenemos que aceptar que la pandemia todavía le queda un buen Ujú. trecho que recorrer, ¿no? Y yo estaba recordando lo que decía, por ejemplo, el profeta Jeremías, ¿no? Ujú. Jeremías Sí. mentaliza a los judíos que están en el Ya exilio están ahí. y les dice, pues ya están en el exilio, compren, siembren, Crezcan, construyan prosperen. casas, cásense, o sea, Va a ser, básicamente lo que va a dice ser es, largo el periodo que vamos a estar aquí. acostúmbrense a su nueva realidad del exilio, Sí. ¿no? Porque habría judíos que quizá, pues nos vamos a casar cuando regresemos del exilio. Jeremías dice, cásense. Sí. No voy a sembrar, sino que voy a sembrar hasta después del exilio. Siembren. Pues luego compro un terrenito y construyo mi casa. Construye. Y creo que el Señor nos está diciendo de alguna manera, sin descuidar, por supuesto, los protocolos, sin Sí. descuidar pues todas estos lineamientos, ¿no? El que sí necesitamos Ujú. esa comunión. Y los grupos pequeños son ideales, es decir, las iglesias tenemos que regresar de alguna forma Ujú. a ese modelo que es el modelo de la iglesia primitiva, que se reunían en casas, Ujú. o si no gustan en casas, bueno, que el templo abra sus puertas y a lo mejor, no sé, se me ocurre la idea de el pastor, los ancianos organicen a la congregación y, a ver, estas 2 familias o 3 familias Ujú. convivan o Sí. reúnanse a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Sí. Y esta, y así. Incluso a través de la digitalidad. También. Porque lo que necesitamos generar, entre otras cosas, es ese ambiente de comunidad. Déjame explicar por qué. Una plataforma como esta, donde ahorita estamos trabajando, es básicamente de carácter unidireccional. Sí. Es de aquí
hacia ustedes, ¿sí? Y otras plataformas son semejantes, como esta, o sea, que son básicamente de aquí para allá. La única posible interacción que podemos tener a través de este tipo de plataformas es a través del chat. O sea, no tenemos oportunidad en este momento de dialogar, de tener intercambios. Entonces, si solamente seguimos usando este tipo de plataformas, seguramente va a haber una limitante, porque no podemos dialogar, saludarnos, intercambiar expresiones con las demás partes. Entonces, seguramente tenemos que pensar en ampliar incluso el rango de las plataformas. Por ejemplo, puede ser esta muy buena para una charla como esta, quizás la predicación del domingo, el servicio de adoración, ¿no?, del domingo, cosas así, un estudio bíblico, cosas que se pueden hacer. Pero incluso hasta el estudio bíblico de pronto se convierte en otra predicación, querrámoslo o no, precisamente porque no podemos interactuar tan rápido de forma directa, a menos de que lo hagamos en vivo y que estén ustedes muy activos en el chat para poder hacerlo. Ahora, quizás tenemos que ampliar entonces el rango de plataformas a otras donde, por ejemplo, podamos tener más interacción con los demás, ya sean en grupos pequeños, porque ahí sí tienes también 100 gentes que están visualizando el proyecto, pues resulta muy difícil poder hacerlo. Pero entonces, a otras plataformas, voy a mencionar algunas, no es publicidad, simplemente para poder hacer referencia a ellas. Puede ser Google Meets, puede ser plataformas como Zoom. Hay otras más que ofrecen lo mismo. Pequeños grupos, por ejemplo, de WhatsApp, donde puedes tener interacción con 8, Telegram, puede usarse también de la misma manera, donde puedes interactuar desde tu dispositivo con grupos pequeños. ¿Y por qué el énfasis en grupos pequeños? Porque podemos ahí generar comunidad. Claro. Entonces, quizás ahí es donde más hermanos de la iglesia, y ahí hay que buscar generar una ampliación del cuerpo ministrante, porque en muchas de las ocasiones me llamó la atención esto, y lo voy a decir con mucho respeto, pero también señalando algo que me ha llamado la atención. Muchos de los trabajos que se generaron era básicamente lo que podíamos hacer algunos de nosotros con los que estábamos en casa. Tu hijo apoyando en la transmisión, mi hijo apoyando en la transmisión, y después empecé a ver que varios otros pastores más o menos ocurría lo mismo. El pastor que está en este lugar era su hijo, sus hijos los que le ayudaban con la transmisión, y en muchos lugares se replicó lo mismo. Porque entonces el grupo ministrante de la iglesia a veces se convirtió en el pastor y 4 gentes más, ¿no? Si ese grupo de 20% promedio del que hablabas al inicio, ese grupo de 20% de pronto se redujo al 2, al 3%. Sí, es cierto. Entonces, si nosotros solamente ampliamos otra vez ese cuerpo ministrante, podemos invitar a varios de nuestros hermanos que puedan dar un estudio sencillo. Hay herramientas de fácil acceso para ello, y pueden entonces ministrar en pequeños grupos. A lo mejor hasta usando el mismo material. Es una idea que tú, por ejemplo, tenías, ¿no? También, de poder, ¿sabes qué? Vamos a compartir este material en grupos pequeños a lo largo de la semana. Y cada uno de nosotros nos organizamos en los diferentes tiempos, en los diferentes horarios donde podemos hacerlo, porque no todos tenemos las mismas oportunidades, ni siquiera en tiempos. Sí. Pero aquí voy a grupos pequeños que puedan hacerse en vivo, para que pueda generarse la interacción a través de ese tipo de plataformas de las que mencionábamos, que son más multidireccionales, ¿no? Claro. Me parece que aquí es donde los pastores necesitamos muchísimo del apoyo, Sí. de la ayuda De la iglesia. de todos los hermanos Sí. de la iglesia, porque
como que en la actividad de la iglesia sí había esa multidirección, ¿no? Sí, Los ancianos compartiendo con las clases, sí. los ministros de educación, de Tenías, no sé, relaciones. 8 clases de niños, por ejemplo, o Ajá, 5, no sé sí, cuántas, sí, ¿no? sí, Pero sí. había más. Y todo era nutrido. Ujú. Ahora todo tiene que pasar por las mismas transmisiones, por el filtro del pastor. Se ha vuelto muy unidireccional el Ujú. ministerio, ¿no? Pongamos el caso, por ejemplo, de la Iglesia del Divino Salvador, donde donde yo estoy pastoreando. Hay hermanos que se dedican a hacer clases para niños, y Sí. qué bueno, pero al pasar el video por las manos de tu servidor y yo colocarlo en línea, las reacciones no se las hacen llegar a los hermanos, me No, las hacen llegar a mí. así es. Y puede ser que yo se las pase a su vez a los maestros, pero ya estoy haciendo una triangulación. Ujú. Ya no hay una comunicación directa, ni una interrelación, ni una Y retroalimentación. la maestra misma, por ejemplo, no tiene interacción con los niños, Ajá. que sí podría tener a través de otras plataformas. Sí, y por ejemplo, lo mismo sucede con Adolescentes todos, y mujeres, en fin. los diáconos, por Sí. ejemplo, ¿no? Los diáconos en el templo están viendo, por ejemplo, qué hermanos tienen necesidad, ¿no? Ujú. No sé, una necesidad económica, una necesidad. Incluso porque los ven. Sí, y ahora los diáconos de alguna forma dependen mucho de, pastor, ¿hay alguna necesidad en la iglesia que Ujú. usted conozca? Y a veces digo, sí, hermano, esta hermana, este hermano, él perdió su trabajo, aquel hermano está en una Eh, situación Porque económica, casi, etcétera. porque el pastor se convirtió casi en el único canal. Ajá, y yo creo que eso es lo que necesitamos poco a poco como Ujú. pastores, ir descubriendo las formas de despegarnos, o no sé cómo llamarlo, de fomentar el que haya esa comunicación que antes había, Sí. a pesar de la pandemia. Ujú. Y por esa razón es muy bueno el tener estos grupos pequeños. Incluso yo lanzaré una recomendación ahorita de que incluso los grupos de WhatsApp no necesariamente el pastor necesitaría administrarlos, Ujú. porque volvemos a lo mismo. Si el pastor arma el grupo de WhatsApp y el pastor tiene que estar pastoreándolos, suponiendo que hay 100 personas en una iglesia, a lo mejor 10 grupos podría llevarlos muy bien. Pero sería lo mismo, Ujú. ser unidireccional, ser, ¿cómo diríamos? Hacer lo mismo. Sí, incluso hay una cierta oficialidad, valga la expresión, ¿no? Que Ajá, también está ahí atrás de esa claro, sola dirección. claro, claro. Creo que es importante ahorita recordar precisamente, eso no es nuevo para la iglesia Ujú, protestante. La idea del sacerdocio universal justamente habla de eso, donde cada uno de nosotros, guiado por la presencia del Espíritu de Dios, ministramos a otros. Y esa dinámica es la que nos debe de llevar ahora precisamente a multiplicarnos en muchos otros, que a lo mejor el pastor puede elaborar un material y no necesariamente el pastor tiene que elaborarlo, sí, pero incluso pueden ser materiales ya hechos, pero que los compartimos y a lo mejor el pastor, el consistorio, son, si puedo decirlo así, son los que dan el visto bueno, ¿no? claro. Al proyecto, Ujú. al material que se va a usar de forma general en la iglesia, pero no necesariamente lo tienen que administrar ellos el material o compartirlo ellos, ¿no? Sino otros pueden sin duda hacerlo. Sí, por eso es muy buena la idea de hacer grupos pequeños, porque es allí donde surge el liderazgo. Y otra recomendación que hace el artículo es regresar a lo básico del discipulado, que Sí. tristemente se ha olvidado mucho en esta pandemia por lo mismo. Es decir, por ejemplo, pongo el caso de los grupos de catecúmenos, Ujú. por ejemplo. Tradicionalmente, las iglesias llevaban su grupo de catecúmenos los domingos en la Ujú. mañana, Sí. y casi siempre era el pastor el que llevaba a cabo ese grupo, ¿no? Al estar ahora en esta situación de la pandemia, pues no hay una posibilidad de llevarlo a cabo de forma presencial. Entonces, quien dirige eso
también puede ser el pastor en línea, pero la iglesia empieza, o los hermanos que lleguen a ese curso de catecúmenos, pues no conocen a Ujú. demás hermanos. Y eso es muy básico, porque la idea es, bueno, no solamente el pastor tiene una vida cristiana, sino hay otros hermanos que también las Claro. tienen y que pueden imitar de ellos su forma de ser, actuar, vivir, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, regresemos al discipulado, es lo que recomienda el artículo, ¿no? Y el Sí. discipulado, dicen, lo mejor es uno a uno, ¿no? Que Ujú. una persona disipule a otra. Claro. Y creo que ahorita la pandemia ha ayudado para que esto pueda suceder, pero hay muy pocos hermanos o muy pocas iglesias que lo llevan a la práctica. Ujú. Creo que en este momento no hay persona, bueno, habrá personas por supuesto, pero no habrá alguien que ignore, por ejemplo, el que se puede mandar un archivo por Facebook, Sí. por WhatsApp, Por WhatsApp. que se puede mandar una foto, que se puede mandar una dirección, que se puede enviar cualquier cosa. Ujú. Y que además, por WhatsApp también, uno no necesita tener Zoom, por ejemplo, para hacer una videollamada, No, se puede hacer ¿no? directamente, claro. WhatsApp puedo hacer una llamada, una videoconferencia de persona a persona y, y allí puedo yo platicar con mi amigo, mi familiar. Entonces, los recursos ahí están, pero falta, por un lado, a lo mejor esa motivación, por un lado, pero por el otro falta también el que la misma iglesia se dé cuenta que el trabajo de la iglesia es precisamente de la iglesia, Ujú. que ya dejemos de ser unidireccionales y que ahora pues cada uno asuma quizás su propia responsabilidad como Sí. discípulo del Señor y apoye a su consistorio, apoye a su pastor, apoye a su mesa Sí. directiva. Yo creo que ese renglón precisamente de poder generar comunidad. Déjame enfatizar un asunto más. Podemos seguir produciendo materiales que son vistos bajo demanda, es decir, cuando tú le piques lo vas a poder ver porque es el sermón, el estudio bíblico, etcétera, que se quedó grabado por ahí cuando la iglesia lo transmitió o cuando lo programó para su transmisión. Sí. Esos los podemos seguir manejando ahí. Pero hay otros donde me pasó esto. Hay algunas cosas que me pedían, ¿sabes qué? Queremos dar un estudio, etcétera, pero me pedían que los grabáramos. Y en algunos de ellos les dije, no, no los voy a grabar. Por ejemplo, tuve una serie de estudios sobre discipulado y dije, no, no los voy a grabar. No me costaba más que picarle en el botón y ya. Pero la interacción que yo tengo con el alumno en ese momento no es igual. Claro. Porque en el diálogo ahí pueden ellos preguntar, consultar, ser cuestionados incluso de ambos lados. Y esa es la parte donde se genera la comunidad. Sí, no confundir. Había otro artículo de Coalición por el Evangelio que decía, la iglesia no es Netflix, ¿no? No, Por ejemplo, hay porque muchos... eso es precisamente la idea de bajo demanda. A la hora que yo quiera puedo Ajá, ver el culto. ajá. Y hay muchos que así proceden, es decir, Sí. tristemente hay hermanos que no ven el culto en vivo, No. mucho menos a la hora, Ujú. sino que dicen, está grabado, está allí, está en la red, lo puedo ver otro día, Así es. lo puedo ver más al rato. O incluso se me olvida y ya no lo vi, Sí. ¿no? Mira, yo sé que tú transmites en vivo igual que nosotros. Y eso es algo importantísimo. Sí, Y seguimos transmitiendo en vivo, no porque sea lo más fácil, sino por una razón. Es más, transmitir en vivo cometemos errores, se nos apaga un micrófono, una sí, cámara, sí, sí, sí. todas las cosas que nos pueden pasar cuando estás en No se vivo. oye el audio, Sí, etcétera. nos pasa. Sí. Pero queremos hacerlo por una razón. Queremos que cuando estén viendo un culto en vivo, cuando estemos en un estudio bíblico que se hacen en vivo, la gente del otro lado de la pantalla sepa que estamos ahí en ese momento juntos. Fíjate que hay una iglesia,
me van a criticar porque sigo esa iglesia a veces. La iglesia de Planet Shakers, no sé si has No, no escuchado, les son conozco. australianos. Bueno, es una, me gusta el grupo, es un grupo de música cristiana en inglés, así se llama, Planet Shakers, que es como sacudidores del planeta o algo así. Ujú. Me gusta su música y ellos tienen una iglesia que así se llama, Planet Shakers Church. Y me metí el otro día pensando en ver, bueno, a lo mejor hay algo que se está haciendo en otro lado y que podríamos nosotros implementar. Ujú. Y me llamó la atención que buscando en esta iglesia que tiene miles de seguidores y que es una iglesia, es una mega iglesia de hecho, ¿no? No es una iglesia pequeña, es una mega iglesia. Estamos hablando de que a lo mejor se reúnen, ¿qué te gusta? 5,000, 10,000 personas. Sí, Y me llama muchísimo la atención que ellos transmiten su culto, pero al terminar lo borran. sí. Y yo quedé, wow, no es muy común porque lo que le interesa a muchas mega iglesias es que quede allí y que la gente Siga reproduciéndose. siga. Y a ellos no les interesa. Como que ellos están muy enfocados en, a ver, si tú vas a venir al culto al Señor y si vas a estar en el culto a Dios, te conectas a las, no sé, ellos tienen su culto a un horario, por ejemplo, creo que a las 12 de la noche yo lo veo, por ejemplo, Ujú. porque para ellos Sí, es sí, es como otro las 10 de horario. la mañana o algo así. Y tuve que quedarme hasta las 12 de la noche Sí, para ver el sí, culto. sí, sí. Es en inglés, por cierto. Y y me llamó la atención mucho eso. Sí. Terminando, Ujú. ya ves que hay esa opción de volver a reproducir, No, ya no no. está. Sí. Entonces, de algún momento eso me llegó a saltar la duda, híjole, tendría que hacer lo mismo. Y creo que sería válido. No, no digo que lo hagan, piensen, hermanos. A mí me ha atacado esa indecisión de, tiene lógica, porque obviamente el culto, el domingo en la iglesia, Ujú. no se graba, Sí. se llega y todo. Y la idea es de que, oye, si no puedo verlo a las 12, Mira, eh, yo creo que dejarlo en plataforma es bueno para poderlo compartir después con otras personas. ajá, Eh, pero, por ejemplo, en los estudios bíblicos, ahí podemos manejarnos ajá, en esa actitud. Esto es en vivo, claro, tú participas, no estás, lo perdiste, ¿no? claro, claro. Fíjate, mi esposa hace esto. Ella ve un servicio a las 7 de la mañana. Ahorita por los cambios de horario, que están en horario de verano también ellos, le Ajá, toca a las 8. Pero hay un periodo del año donde le toca a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana ella está ahí lista para ver el servicio porque le gusta, sí, ¿sí? Y hay unas hermanitas que transmiten los viernes a las 8 de la mañana un estudio para mujeres específicamente. Pues a las 8 de la mañana ella está ahí, ¿no? O sea, sí, es cuestión de que si te interesa, vas a estar. sí, sí, sí. Y creo que podemos dejar materiales que son para Ujú. retransmitir y poderlos compartir en otro momento y otros que necesitamos que la gente esté ahí en vivo. En Claro, fin. por eso decíamos, es muy importante la participación Ajá. de la iglesia, el Sí, miembro que a lo mejor no está tan activo, debería preguntarse, bueno, ¿qué está pasando con mi sí. vida cristiana? Porque en algún momento, hermanos, sí, esto va a terminar. No sé si el próximo año, no sé si este año, no sé Ujú. si el 2023, Sí, no sé si el 2024, pero va a terminar. sí, La pregunta es, ¿cómo voy a quedar yo en mi posición en el cuerpo de Cristo? así es. ¿Voy a regresar a la iglesia o simplemente no lo voy a hacer? Ujú. Eh, Son preguntas que en este momento los creyentes tienen que hacerse, ¿no? Sí, Porque tenemos que ser muy francos. Hay pastores que se han esforzado en sí. hacer transmisiones, mandar mensajes, pero suele suceder también el problema de WhatsApp, ¿no? No sé si lo recibiste, y si lo recibiste, no sé si lo leíste. Y ha pasado, ¿no? Sí. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, ta, 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 ta. Y puede ser que o está muy ocupado. O sea, a mí me ha pasado, de repente me mandan mensajes, estoy manejando, lo medio veo al rito, lo contesto.
llego, casa, me ocupo, Se te se me olvida, olvida, sí. a los 3 días, ay, me escribió este hermano, ¿no? Tristemente, eso también sucede y por eso se necesita esta retroalimentación de la Ujú, iglesia hacia el pastor sí, y que pues fluya mucho sí. esa comunicación, ¿no? Así es. Miren, esto de idea de los modelos híbridos, seguro hay más cosas Claro. que hablar, pero tenemos que ir pensando ya en el cómo vamos a hacerlo, Ujú. de qué manera vamos a poder ministrar a la iglesia donde estamos sirviendo, de qué manera la iglesia se va a involucrar en el mismo proceso, porque no solamente es de un solo lado. Sí. Necesitamos la multidireccionalidad precisamente y la participación de muchas más personas. Entonces, bueno, seguro que hay más opiniones y seguro que va a haber preguntas y gracias por, Y las esperamos, de hecho. además. Ujú. Pues hermanos, gracias por acompañarnos. Esperamos en el Señor que sea de bendición. Y si tienen algo que quieran pues, que tratemos, pues lo hacemos con mucho gusto. Estamos también como pensando qué hacer para el aniversario de nuestra plataforma o de nuestra sección. Si tienen alguna idea, hermanos, por favor, compártanla y podamos llevarla a cabo. Muy bien, Gracias, pastor. Luis, gracias.